Una noche inolvidable. Saga Smitey Smith 2 por Julia Quinn. Capítulo 17. Al día siguiente, Daniel llegó a la residencia Plainsboro justo 5 minutos antes de las 11. Había preparado una lista mental de preguntas que debía de formular a Anne, pero cuando el mayordomo le hizo pasar, se encontró con un gran revuelo. Harriet y Elizabeth se gritaban en un extremo del vestíbulo, mientras su madre les reprendía a gritos, y en un banco sin respaldo próximo a la puerta del salón, 3 doncellas sollozaban sentadas. —¿Qué pasa aquí? —preguntó a Sarah, quien intentaba acompañar hasta el salón a una Frances visiblemente consternada. Sarah le dirigió una mirada impaciente. —La señorita Winter ha desaparecido. A Daniel se le detuvo el corazón. —¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? —No sé —soltó Sarah—. Difícilmente iba a confiarme sus intenciones a mí. Le dedicó una mirada irritada antes de volverse a Frances, que lloraba con tal desconsuelo que casi no podía respirar. Se fue antes de las lecciones de la mañana. Daniel miró a su prima pequeña. Tenía los ojos enrojecidos, inyectados en sangre y las mejillas surcadas de lágrimas, mientras todo su cuerpecito se estremecía descontrolado. Comprendió que parecía sentirse como él mismo. Reprimiendo su terror con esfuerzo, se agachó al lado de la muchacha para poder mirarle a los ojos. —¿A qué hora empiezan las lecciones? Frances tomó aire con un jadeo y luego soltó: —A las 9:30. Daniel se giró para volverse de nuevo a Sarah con furia. —Hace ya más de 2 horas que se ha ido y nadie me ha informado. Frances, por favor —rogó Sarah—, debemos intentar dejar de llorar. Y no. Volvió la cabeza, enfadada, para encararse a Daniel. Nadie te ha informado. ¿Por qué, si puedes saber, íbamos a hacerlo? Nada de jueguecitos conmigo, Sarah. ¿Tengo aspecto de estar para jueguecitos? Soltó ella, luego suavizó el tono para dirigirse a su hermana. Frances, por favor, cielo, intenta respirar hondo. Alguien debería habérmelo dicho, replicó él con brusquedad. Estaba perdiendo la paciencia. Sus primas no tenían ni idea, pero el enemigo de Anne, y ahora estaba convencido de que lo tenía, podría haberla secuestrado en su propia cama. Necesitaba respuestas, no reprimendas de Sarah. Lleva al menos 90 minutos desaparecida. Deberían haberme... ¿Qué? Le interrumpió Sarah. ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Perder el tiempo notificándotelo? ¿A ti, que no tienes relación o potestad sobre ella? ¿A ti, cuya única intención es... voy a casarme con ella? Fue Daniel que le interrumpió entonces. Frances dejó de llorar y alzó la vista hacia su primo con ojos brillantes de esperanza. Incluso las doncellas, que seguían en el banco, se quedaron calladas. ¿Qué has dicho? La quiero, dijo él, percatándose de la sinceridad de sus palabras en el momento en que salían de sus labios. Quiero casarme con ella. —Oh, Daniel —lloró Frances, separándose de Sarah y echándole los brazos al cuello—. Debes encontrarla. Tienes que hacerlo. —¿Qué sucedió? Preguntó a Sarah, que seguía mirándole boquiabierta. Cuéntamelo todo. ¿Dejó una nota? Ella asintió. Sí, la tiene nuestra madre. No decía mucho de todos modos, solo que lamentaba tener que irse. Dijo que me mandaba un abrazo. Lloriqueó Frances, con sus palabras amortiguadas contra el abrigo de Daniel. Él le dio una palmadita en la espalda con la mirada aún fija en Sarah. ¿Daba tal vez alguna indicación de no marcharse por voluntad propia? Sarah soltó un resuello. No pensarás que alguien la ha secuestrado. No sé qué pensar. No había nada fuera de su sitio en la habitación. Se ha llevado todas sus pertenencias, pero no faltaba nada más. La cama estaba hecha con esmero. Siempre hace la cama, gimoteó Frances. ¿Sabe alguien cuándo se ha ido? Sarah negó con la cabeza. No desayunó, o sea, que se habrá ido temprano. Daniel maldijo en voz baja, luego se soltó con cuidado del abrazo de Frances. No tenía ni idea de cómo buscar a Anne, ni siquiera sabía por dónde empezar. La institutriz había dado pocas pistas sobre su origen, muy pocas.
Podría parecer gracioso, de no ser por lo aterrorizado que se sentía. Sabía que el color de los ojos de sus padres. Bien, tenía que haber algo que le ayudara a encontrarla. No tenía nada. Milord alzó la vista. Era Granby, el mayordomo de toda la vida de los Plainsboro, y daba muestras de una consternación poco característica en él. ¿Podría hablar con usted un momento, señor? Preguntó éste. Por supuesto. Daniel se apartó de Sara, quien observó a los dos hombres con curiosidad y confusión, e hizo una indicación a Granby para que le siguiera hasta el salón. Le he oído hablar con Lady Sara, dijo Granby con incomodidad. No era mi intención escuchar. Por supuesto, dijo Daniel con firmeza. Continúe. ¿Le tiene aprecio a la señorita Winter? Daniel observó con cuidado al mayordomo y luego asintió. Ayer vino un hombre. Debería haber dicho algo a Lady Plainsworth, pero no estaba seguro y no quería ir con cuentos sobre la señorita Winter si luego resultaba que no era nada. Pero ahora que parece cierto que se ha ido... ¿Qué sucedió? Preguntó Daniel al instante. El mayordomo tragó saliva con nerviosismo. Vino un hombre preguntando por una tal Annelies Chocros. Le despaché al instante. Aquí no hay nadie con ese nombre. Pero insistió y dijo que la tal señorita Chocros podría estar usando un nombre diferente. El hombre me dio mala espina, milord. Eso se lo puedo asegurar. Era... El mayordomo sacudió un poco la cabeza, casi como si intentara rechazar un mal recuerdo. No me gustó. ¿Qué dijo? Preguntó Daniel. La describió a la señorita Chocros. Dijo que tenía el pelo oscuro y los ojos azules, y que era una belleza. La señorita Winter, dijo Daniel en voz baja, o más bien... Annelies Chocros. ¿Sería ese su verdadero nombre? ¿Por qué se lo había cambiado? Granby asintió. Era exactamente la descripción que yo habría dado de ella. ¿Qué le dijo entonces? Preguntó el conde, intentando no delatar la urgencia en su voz. Granby ya se sentía bastante culpable por no haber dado antes este paso. El conde era consciente de ello. Le dije que aquí no residía nadie que respondiera a esa descripción. Como he dicho, no me gustó su aspecto, y no pondría en peligro la seguridad de la señorita Winter por nada. Hizo una pausa. Me cae bien, nuestra señorita Winter. Y a mí también, confirmó Daniel en voz baja. Por ese motivo le cuento esto, dijo Granby, y su voz encontró por fin algo de valor del que estaba imbuida normalmente. Debe encontrarla. Daniel inspiró profundamente, su respiración sonaba irregular, y bajó la vista para mirarse las manos. Le temblaban. Le había sucedido antes en varias ocasiones durante su estancia en Italia, cuando los hombres de Ramsgate se le habían acercado demasiado. Algo se precipitaba por su cuerpo, alguna clase de terror en la sangre, y tardaba horas en recuperar la normalidad, pero esto era peor. Tenía el estómago revuelto, notaba los pulmones comprimidos y, lo más grave, quería vomitar. Sabía lo que era sentir miedo, pero esto iba más allá del miedo. Miró a Granby. ¿Cree que ese hombre se la ha llevado? No lo sé, pero después de irse, vi a la señorita Winter. Granby se volvió y apartó la vista a la derecha, y Daniel se preguntó si estaba recreando la escena en su mente. Estaba en el salón, justo ahí, justo en la puerta. Lo había oído todo. ¿Está seguro? Preguntó Daniel. Se le notaba en los ojos. Añadió el mayordomo con calma. Es ella la mujer a quien el hombre buscaba, y entendió que yo lo sabía. ¿Qué le dijo entonces? Creo que le hice algún comentario sobre el tiempo, o algo igual de intrascendente, y le dije que prosiguiera con lo que estuviera haciendo. Granby se aclaró la garganta. Creo que entendió mis nulas intenciones de delatarla. Estoy seguro de que lo entendió, dijo Daniel con circunspección, pero tal vez creyera que debía marcharse de todos modos. Desconocía si Granby sabía algo del accidente del carrocín en Whipple Hill. Como todo el mundo, lo más probable era que pensara que había sido obra de Ramsgate, pero resultaba obvio que Anne sospechaba otra cosa. Era claro que alguien intentaba hacerle daño, y fuera quien fuese, no le preocupaba que otros resultaran heridos. Anne nunca se permitiría poner en peligro a las hijas de los Plainsboro, ni...
ni a él. Cerró los ojos un momento. Seguramente pensaba que así le protegía, pero si algo le sucedía a ella, nada le destruiría de forma más completa. «La encontraré», le dijo a Granby. «Puede estar seguro». Anne se había sentido sola con anterioridad. De hecho, había pasado la mayor parte de los últimos 8 años sintiéndose sola, pero mientras permanecía sentada, acurrucada en la dura cama de la pensión, con el abrigo puesto encima del camisón para no helarse, se percató de que nunca había conocido un desconsuelo tan desmesurado. No como esto. Tal vez hubiera sido preferible marcharse al campo. Era más limpio. Quizá fuera menos peligroso, pero Londres era anónimo. Las calles abarrotadas de gente podían tragársela y hacerla invisible, pero las calles también la devoraban a pedazos bien desmesurados. No había trabajo para una mujer como ella. Las mujeres con su acento no trabajaban como costureras o dependientas. Había recorrido las calles del nuevo vecindario, un lugar con algún resto de respetabilidad que se hacía un hueco entre las zonas de compras de la clase media y desolados barrios bajos. Había entrado en todas las tiendas donde colgaba un letrero de «Se precisa asistenta» y algunos más donde ni siquiera lo había. Le habían dicho que no aguantaría mucho, que tenía las manos demasiado finas y los dientes demasiado limpios. Más de un hombre le había lanzado una sonrisa lasciva y se había reído, ofreciéndole a continuación un tipo completamente diferente de empleo. Sin carta de recomendación era imposible obtener un puesto propio para una mujer bien nacida como institutriz o dama de compañía, y las 2 recomendaciones valiosas con que contaba iban a nombre de Anne Winter, y no podía seguir siendo esa persona. Contrajo aún más las piernas, dobladas contra su pecho, y dejó que su rostro descansara sobre sus rodillas, cerrando con fuerza los ojos. No quería ver esta habitación, no quería ver lo escasas que parecían sus pertenencias, incluso en este diminuto dormitorio. No quería ver la noche fría y húmeda a través de la ventana, y sobre todo, no quería verse a sí misma. Volvía a no tener nombre, y eso dolía. Dolía como un corte profundo e irregular en el corazón. Era algo espantoso, un horror pesado que se instalaba sobre ella cada mañana, pero lo único que podía hacer era bajar las piernas sobre el lado de la cama y poner los pies en el suelo. No era como antes, cuando su familia la había echado de casa. Al menos entonces tenía un sitio a donde ir, tenía un plan, no de su elección, pero sabía qué se esperaba que hiciera y cuándo debía hacerlo. Ahora tenía 2 vestidos, un abrigo, 11 libras y ninguna perspectiva aparte de la prostitución, y no era una opción viable. Santo Dios, no podía hacerlo. Se había entregado por propia voluntad en una ocasión y no volvería a cometer el mismo error por segunda vez. Sería demasiado cruel tener que someterse a un extraño cuando había impedido a Daniel consumar su unión. Había dicho que no porque no estaba segura. Por hábito lo más probable, miedo. No quería quedarse embarazada de un hijo ilegítimo, y no quería obligar a casarse a un hombre que de otro modo no elegiría una mujer como ella, pero sobre todo necesitaba preservarse a sí misma, no su orgullo exactamente, sino algo más profundo, su corazón. Era lo único aún puro en ella y lo único por completo suyo. Había entregado su cuerpo a George, pero pese a lo que creyó en un momento, él nunca había conquistado su corazón, y cuando Daniel se llevó la mano al cierre de su pantalón, preparándose para hacerle el amor, ella había estado consciente de que si se lo permitía a sí misma, él poseería para siempre su corazón, pero le había salido el tiro por la culata, porque ya lo tenía, había cometido la mayor locura imaginable, se había enamorado de un hombre que nunca podría tener. Daniel Smythe Smith, conde de Winstead, vizconde de Strathmore, barón de Touchstone of Stoke. No quería pensar en él, pero lo hacía cada vez que cerraba los ojos. Su sonrisa, su risa, el fuego de sus ojos cuando la miraba. No pensaba que él la amara, pero lo que él sentía debía de aproximarse al amor. Se preocupaba por ella al menos, y tal vez si ella fuera otra persona, alguien con nombre y posición, alguien sin un loco intentando matarla, en ese caso
Tal vez, cuando Daniel formuló aquella pregunta disparatada de ¿y si me caso contigo? Se habría echado a sus brazos y habría gritado sí, sí, sí. Pero en su vida no había espacio para síes, su vida era una sucesión de noes, y había acabado aquí, donde finalmente se encontraba tan sola en el cuerpo como había estado en espíritu durante años. Su estómago soltó un profundo rugido. Había olvidado comprar algo para cenar antes de regresar a la pensión y ahora se moría de hambre. Tal vez fuera preferible. Iba a tener que hacer durar cuanto pudiera las monedas que le quedaban. Su estómago volvió a bramar, esta vez con rabia, y Anne bajó las piernas por un lado de la cama. No, dijo en voz alta, aunque lo que en realidad quería decir era que sí. Tenía hambre, maldición, e iba a conseguir algo de comer. Por una vez en la vida iba a decir que sí, aunque fuera solo una empanada de carne y media pinta de sidra. Miró su vestido, colgado con esmero sobre la silla. No le apetecía cambiarse y ponérselo otra vez. El abrigo le tapaba de arriba abajo. Si se ponía los zapatos y las medias y se sujetaba el pelo, nadie sabría que iba en camisón. Se rió. Por primera vez profería un sonido así en días. Qué manera tan extraña de hacer travesuras. Pocos minutos después se encontraba en la calle, dirigiéndose a una tiendecita de alimentación junto a la que pasaba a diario. Nunca había entrado, pero los olores procedentes del local cada vez que se abría la puerta, oh, eran celestiales. Empanadillas de patata y empanadas de carne, rollitos calientes, y Dios sabe qué otras delicias más. Casi se sentía contenta, pensó, con el bocado calentito entre las manos. El dependiente envolvió en papel la empanadilla y Anne se la llevó a su habitación. Costaba desprenderse de algunos hábitos, seguía siendo una dama demasiado recatada como para comer por la calle, pese a lo que el resto de la humanidad parecía ser a su alrededor. Haría una parada para comprar sidra enfrente de la pensión y una vez en su habitación. ¡Tú! Anne no dejó de caminar. Las calles de este vecindario eran tan ruidosas, estaban tan llenas de voces, que en ningún momento se le ocurrió que un tú perdido fuera dirigido hacia ella, pero luego lo volvió a oír, más cerca. Annelies Chocros. Ni siquiera se volvió a mirar. Conocía esa voz y, para ser más precisos, esa voz conocía su verdadero nombre. Echó a correr. La preciada cena se escurrió entre sus dedos mientras corría más rápido de lo que se creía capaz. Dobló recodos, se abrió paso a empujones entre el gentío sin tan siquiera pedir perdón. Corrió hasta que le ardieron los pulmones y el camisón se le pegó a la piel por el sudor, pero al final de nada sirvió contra el simple grito proferido por George. «Agárrenla, por favor, es mi esposa». Alguien lo hizo, probablemente porque podría sonarle como que el caballero ofrecería una buena gratificación, y entonces, cuando George se plantó a su lado, dijo al hombre cuyos brazos fornidos la sujetaban como unas tenazas: «No se encuentra bien». «No soy su mujer», gritó Anne, resistiéndose al abrazo de su captor. Se retorció y se volvió, dándole en la pierna con la cadera, pero el hombre ni se meneó. «No soy su mujer», le dijo en un intento de sonar razonable y juiciosa. «Está loco, lleva años persiguiéndome. No soy su mujer, se lo juro». «Vamos, Annelies», dijo George con voz apaciguadora. «Sabes que eso no es cierto». «No», aulló, resistiéndose ahora a los dos hombres. «No soy su mujer, va a matarme». Al final el hombre que la había cogido empezó a mostrarse más indeciso. «Dice que no es su esposa», le dijo con el ceño fruncido. «Ah, lo sé», contestó George con un suspiro. «Lleva así varios años. Tuvimos un hijo y...» «¿Qué?» «Nació muerto», explicó George al otro hombre. «Nunca lo ha superado». «Está mintiendo», gritó Anne, pero George se limitó a suspirar y sus ojos embaucadores brillaron lacrimosos. «Tuve que aceptar que nunca volvería a ser la mujer con la que me casé».
El hombre desplazó la mirada del rostro noble y triste de George al de Anne, crispado por la ira, y al final debió de decidir que, de los dos, George probablemente fuera el cuerdo, de modo que se le entregó. Que Dios los acompañe. George se lo agradeció efusivamente, luego aceptó su ayuda y le pidió el pañuelo para combinarlo con el suyo y atar las manos de Anne. Cuando lo consiguió, le dio un tirón tan despistado que la joven dio un tropezón, estremeciéndose con repulsión cuando su cuerpo chocó contra el de George. Oh, Annie, qué agradable volver a encontrarte. Cortaste el arnés, dijo ella en tono grave. Lo hice, reconoció él con una sonrisa de orgullo. Luego frunció el ceño. Pensaba que estarías peor herida. Podrías haber matado a Lord Winstead. George se limitó a encogerse de hombros, y en ese momento las sospechas más siniestras de Anne quedaron confirmadas. Estaba loco, loco de atar, como una cabra. No había otra explicación. Nadie en su sano juicio se arriesgaría a matar a un par del reino solo por vengarse de ella. ¿Y el otro ataque? Exigió saber. ¿El de esos dos que parecían meros ladrones? George la miró como si hablara en chino. ¿Qué estás diciendo? Cuando atacaron a Lord Winstead. Casi estaba hablando a gritos. ¿Por qué tenías que hacer algo así? George retrocedió con un gesto cargado de condescendencia y desprecio en el labio superior. No sé de lo que hablas, dijo con sorna. Pero tu querido Lord Winstead tiene sus propios enemigos, ¿o es que no conoce su sórdida historia? No eres quien para pronunciar su nombre, dijo ella entre dientes, pero Cherville se limitó a reír. ¿Tienes idea de cuánto tiempo llevo esperando este momento? Casi tanto como ella había vivido excluida de la sociedad. ¿Tienes la menor idea? Gruñó George, agarrando los pañuelos anudados y retorciéndolos con crueldad. Anne le escupió en la cara. El rostro de George se tiñó de ira, se puso tan colorado que sus cejas rubias casi relucían en contraste con su piel. Eso ha sido un error. Amenazó entre dientes mientras tiraba de ella con furia hacia un oscuro callejón. Ha sido muy conveniente por tu parte escoger un barrio de tan mala reputación, dijo con voz socarrona. Nadie se parará siquiera a mirar cuando... Anne empezó a gritar, pero nadie le prestó atención, y de cualquier modo solo hizo un ruido un momento. George le dio un puñetazo en el estómago y ella cayó dando tumbos contra la pared buscando aire. Llevo 8 años imaginando este momento, dijo con un murmullo aterrador. He tenido 8 años para recordar cada vez que me miraba en el espejo. Acercó todavía más su rostro con los ojos locos de cólera. Mira bien mi cara, Anneliese. He tenido 8 años para curarme, pero mira, mira. Anne intentó escapar, pero tenía la espalda comprimida entre el muro de ladrillo y George, que le había agarrado la barbilla y la obligaba a volverse hacia su mejilla destrozada. La cicatriz se había curado mejor de lo que esperaba, pues ahora estaba blanca en vez de roja, pero todavía fruncía y estiraba la piel, distorsionando la mejilla hasta formar una extraña bisección en la piel. Había pensado en divertirme primero un rato contigo, ya que no lo conseguí aquel día, pero no en un callejón asqueroso. Retorció los labios con una monstruosa mirada lasciva. Ni siquiera yo hubiera imaginado que te rebajarías tanto. ¿Qué quieres decir primero? Susurró Anne, pero no sabía por qué preguntaba. Ya conocía la respuesta, lo había sabido en todo momento, y cuando él sacó un puñal, ambos supieron con exactitud lo que planeaba hacer. Anne no gritó, ni siquiera pensó, no sabría decir qué hizo en ese instante, excepto que 10 segundos después, George se encontraba tirado sobre los adoquines, enrollado como un feto, incapaz de proferir sonido alguno. Anne se situó sobre él un último instante, buscando aire, y entonces le dio una patada bien fuerte, justo donde antes le había alcanzado la rodilla, y a continuación, aún maniatada, salió corriendo. Esta vez, no obstante, sabía con exactitud a dónde se dirigía.